En este video vamos a hacer un ejemplo de la regla de la cadena. En este caso sería el cuarto ejemplo. Ya hemos hecho dos videos anteriores con otros ejemplos. Y en este caso lo que nosotros vamos a suponer es que tenemos una función f de xy que es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, pero a su vez x es igual a u cuadrado menos b cuadrado y y es igual a 2b. Y nos piden hallar de f de u y de f de b utilizando la regla de la cadena. Entonces, el esquema general sería básicamente el siguiente. Yo tengo una función f que depende directamente de x y de y. Y a su vez, esa variable, estas variables x y y dependen de u y de b, porque fíjense que acá f está escrita en términos de estas dos letras. Entonces nosotros no colocamos acá funciones, sino simplemente indicamos f depende de qué variables, x y y. Lo mismo acá, x depende de u y de b, entonces lo escribimos aquí. Y lo mismo y depende de u y de b porque en esta expresión aparecen esas dos letras. Entonces acá tenemos u y b. Entonces nosotros queremos hallar en primera instancia de f de u, para lo cual entonces lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. Simplemente miro cuáles son los caminos que de f conducen a u. Serían esos dos caminos. Ahora, este primer camino está formado por estas dos líneas. Esta línea sería de f de x, esta línea sería de x de u, esta línea sería de f de y, y esta sería de y de u. Entonces lo que diría la regla de la cadena básicamente es que si yo quiero calcular de f de u, pues sería igual a lo siguiente. De f de u va a ser igual a, sume los nombres de los caminos que de f conducen a u. Este primer camino, ¿cómo se llama? Se llama df de x por dx de u, porque recuerden, multiplicamos las líneas que lo forman. Entonces acá quedaría df de x por dx de u. Y le sumamos el nombre de este otro camino que sería df de y por dy de u, ¿no es cierto? Eso sería. Ahora, pero ¿quién es df de x? ¿Quién es de x de u? ¿Quién es df de y de u? Como en este caso se me dan explícitamente las funciones, lo podemos calcular. Hagámoslo acá abajo. Entonces, en este caso, df de u, perdón, df de x, simplemente sería, derive la función que se llama f respecto a esta variable. La buscamos acá, este es f. ¿Cómo se deriva esto? Acá vamos a usar regla de la cadena. La derivada de esto es la derivada de la externa, la derivada de raíz de x, vamos a utilizar esto, que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Ahora, si no lo quieren hacer de esta manera, pues expresan la raíz de x como x a lo medio. Yo voy a usar esto. Entonces la derivada de raíz de x cuadrado más y cuadrado es 1 sobre 2 veces la raíz, que esa sería la derivada externa, por la derivada interna respecto a x, porque estamos calculando de f de x. Entonces, la derivada interna respecto a x, que sería la derivada de lo de acá adentro, sería simplemente 2x. Ahora, yo puedo cancelar este 2 de acá con este 2 de acá, porque esto es un solo término. Recuerden que términos son básicamente cosas que se están multiplicando y dividiendo. Entonces, como solamente hay multiplicaciones y divisiones, puedo simplificar este 2 de arriba con este 2 de abajo y me quedaría x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, la derivada de f de y se hace exactamente de la misma manera, pero si ustedes se dan cuenta, acá hay simetría en las variables. Nosotros decimos que hay simetría en las variables si al intercambiarlas la función no cambia. Si yo cambio la x, la coloco acá y la y la coloco acá, sigue siendo la misma función. Entonces, dado que hay simetría en las variables, pues las derivadas también resultan ser simétricas. Es decir, que si yo quiero calcular de f de y, va a ser esto mismo, pero intercambiando las variables. O sea, en lugar de x, va a quedar y aquí abajo pues va a quedar x cuadrado más y cuadrado, porque pues si intercambio las variables me daría y cuadrado más x cuadrado y lo organizo, queda exactamente lo mismo. Si no, pues es repetir este mismo procedimiento pero derivando respecto a y. Esa sería de f de y. Ahora, ¿quién sería de x de u? De x de u
sería deriven esta variable respecto a u. Entonces esto me daría básicamente 2u. ¿Listo? ¿Y quién sería de y de u? Que es la otra que aparece acá. Simplemente estamos calculando estas derivadas que aparecen. De y de u es busque la función que se llama y, que aparece aquí, y derivenla respecto a u. Entonces de y de u me quedaría simplemente, derivando respecto a u, 2b. Ahora, de una vez calculemos las otras derivadas porque las necesitamos ahorita. ¿Quién sería de x de b? De x de b simplemente es busque la función x, esta me dice qué función buscar, y derívela respecto a la letra que diga acá. Entonces, si va a derivar respecto a b, entonces, ¿qué me quedaría? La derivada de x de b, escoja esta función y derívela respecto a b, que sería esta letra de acá. Esta daría 0 y esto me daría menos 2b. ¿Y quién sería de y de b? Entonces escoja la función que se llame y ahora derívela respecto a b. Si yo derivo esto respecto a b, pues me quedaría simplemente 2. Entonces ahora lo que yo hago es reemplazar en esta expresión de acá, vamos a reemplazar en esta expresión de acá para dar la derivada de f respecto a u. Entonces me quedaría que sustituyendo me daría que df de u va a ser igual a df de x, pero en este caso df de x es esto de acá, es x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por dx de u, pero dx de u lo tenemos acá, daría multiplicado por 2u, más df de y, que lo tengo aquí, que es y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por dy de u, pero dy de u lo tenemos acá, es 2b. Entonces, si multiplicamos estas fracciones, recuerden que esto es como si tuviera denominador 1, y el producto se hace en línea, el producto fraccionario, entonces me quedaría que la derivada parcial de f con respecto a u sería igual, multiplicando estos numeradores, quedaría 2xu sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, más, multiplicando esto daría 2yb sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esa sería la derivada de f respecto a u usando la regla de la cadena. Digo usando la regla de la cadena porque otra manera de haber calculado de f de u hubiera sido reemplace la x por esto, acá esta x reemplacémosla por esto, esta y reemplacémoslo por esto, y de una vez me quedaría una función que depende de u y de b, y eso lo podría derivar directamente. Pero pues la idea acá era hacer un ejemplo de la regla de la cadena. Ahora, por otro lado, si yo quiero hallar la derivada de f respecto a b, entonces ahora sumamos los nombres de los caminos que de f conducen a b. Un camino que de f conduce a b es este. Recuerden que en este caso esta línea es de x de b y esta línea es de y de b. Entonces la regla de la cadena me diría, mire, si usted quiere hallar la derivada parcial de f respecto a esta variable de la cual depende en segunda instancia, no en primera instancia, no directamente, pues debemos sumar los nombres de los caminos que de z conducen, que de f conducen a b. Entonces un camino que de f conduce a b sería este, df de x por dx de b. Ese sería el nombre del primer camino. Df de x por dx de b. Y le sumamos el nombre del otro camino que de f conduce a b, que sería este. El nombre de ese camino multiplique los nombres de las líneas que lo forman. Entonces, el nombre de este camino sería df de y por dy de b. Y ahora lo que me quedaría simplemente es reemplazar. Entonces, hagámoslo por acá. Entonces yo diría luego por otro lado, entonces, ¿de dónde me quedaría que df de b sería igual a df de x, pero df de x es lo que tenemos acá, es x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto multiplicado por dx de b.
de x de b básicamente sería esto acá, sería menos 2 por la b, más de f de y, pero de f de y lo tenemos allá abajo, es y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por de y de b, pero de y de b lo tenemos acá, por 2u. ¿Listo? Entonces ahora lo que nos queda hacer es simplemente hacer operaciones como en el caso anterior, cuando hicimos esta otra derivada, y me quedaría que de f de b sería igual a menos 2xb, multiplicando acá en línea, recuerden que acá es como si hubiera un 1, y este por este me daría la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Más, acá también multiplico, me queda 2y por u, sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y ese sería el valor de la derivada.